4 del libro de los Salmos. Capítulo 34 del libro de los Salmos. Tomamos la lectura de los primeros 7 versículos de este capítulo hermoso para la gloria de Dios y bendición de nuestra vida, amados hermanos. Amén. No dejamos de darle la gloria y la alabanza al Señor. Solo me queda media hora. En media hora vamos a hablar de la palabra del Señor y de algo que ya está en nuestro corazón, como es el servicio, el liderazgo. El capítulo 34 del precioso libro de los Salmos nos habla de la experiencia de muchos hombres de Dios, especialmente de este santo hombre llamado David. Gloria al Señor. Oh, gloria a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Voy a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para todos nosotros. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, al Señor, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Y queremos hablar acerca del tema que nos compete en este momento precioso para toda la iglesia en general, pero muy especial, desde luego, para liderazgo. Amén. El gozo del servicio. Vamos a hablar del gozo del servicio. Amados, la palabra del Señor siempre es nuestro manual de instrucciones. Es nuestro manual de enseñanza espiritual. La Biblia para nosotros se convierte en el espejo del alma, el mensaje de Dios revelado y manifestado para cada uno de nosotros. Conocer la voluntad de Dios. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si no es conociendo su palabra, escudriñando su palabra. Siempre he hecho memoria de las 4 clases de escritura que tiene la Biblia. La Biblia tiene registro histórico que nos relaciona con las cosas que están escritas en la Biblia que no debemos hacer los cristianos. Encontramos el registro bíblico que nos habla acerca de todo lo que los cristianos debemos hacer. Nos gozamos por eso. Encontramos también el registro extrabíblico, que es lo que los cristianos, si lo hacen, está bien. Si no lo hacen, también está bien. Es decir, las escrituras que están además, es decir, extra. Amén. Gloria al Señor. Y tenemos el cuarto o la cuarta clase de escritura. Amén. Que son los conceptos divinos de Dios. Amén. De Jesucristo. O en otras palabras, las grandes doctrinas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas 4 clases de escrituras encierran la voluntad divina de Dios, revelada y manifestada para que usted y yo conozcamos a Dios y cuál es su voluntad. Así que nadie puede conocer a Dios y mucho menos saber la voluntad de Dios si primero no conoce la Biblia. Grandes escritores escribieron frases, mensajes, discursos de toda clase
de hombres que en su momento marcaron la historia. Y un líder religioso expresó y dijo: ignorar la Biblia es ignorar a Dios. ¿No lo creen? Él dijo: ignorar la Biblia, las sagradas escrituras, el contenido sagrado de la Biblia, el que ignora eso, ignora a Dios. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Amén. Nadie puede decir Dios es así y así y asao en cuanto a su personalidad. Pero podemos hablar: Dios es así, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es todo, es el creador de todo, porque lo hemos conocido a través de su manera de haberse revelado y manifestado a nosotros, su palabra gloriosa. Y aunque usted no sienta gozo, se lo vuelvo a decir, su palabra gloriosa nos enseña a conocer a Dios, a conocer su voluntad. Y esto hace que usted y yo comprendamos y entendamos quién es Dios. Los demonios, el diablo, el Señor los reprenda. Se inventó las diferentes sistemas religiosos, de religiones, y el diablo dice que el hombre debe conocer a Dios a través de su imaginación, a través de sus sentimientos, y a través del sentimiento y a través del pensamiento. Entonces el hombre se ideó a Dios, y por eso es que encontramos miles y miles y miles de religiones, sectas también, hasta el mismo satanismo, espiritismo. Que el Señor los reprenda, porque la gente quiere conocer a Dios de la manera que Dios nunca se dará a conocer ni será conocido. Él es conocido a través de su bendita y gloriosa palabra. Alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre. Y este capítulo hermoso del Salmo 34 es la inspiración de un hombre de Dios, como lo fue David. David es conocido como el gran guerrero, como el gran rey de Israel, peleando sus batallas de toda clase, hermano. Usted mira todos los años de reinado de David y usted encuentra que David fue el gran rey que más batallas peleó. Amén, con su pueblo y a favor de su pueblo, el pueblo de Dios. No hubo antes ni después, desde luego. Antes de David, pues existieron los jueces, alrededor de 350 años de existencia de gobierno de los jueces, y luego vino el sistema de los reyes. Y en lo que conocemos nosotros de la Escritura, el hombre que más peleó batallas y claro, conquistó batallas fue el gran rey David. Cuando él habla del servicio y él habla de la gratitud a Dios y habla del privilegio que Dios le da al hombre de convertirse en un servidor de él al hablar del servicio dice que es un privilegio, que es una bendición, y que eso produjo en la vida de él un espíritu de alabanza y de adoración a Dios, que usted encuentra todos los salmos de él, que en su mayoría, 150, en su mayoría son de su autoría. Dice la palabra de Dios que no hubo un salmo donde David no acreditara a Dios y dijera que Dios fue el autor de los triunfos y de las victorias de todas sus batallas con sus ejércitos. Bendito el nombre del Señor. Y este salmo no es la excepción. Este salmo dice: mi boca continuamente tiene alabanza y adoración y exaltación y reconocimiento a ese Dios poderoso,
porque si Él no hubiese estado con nosotros, con mi ejército, conmigo mismo, no hubiésemos tenido ni una sola batalla. Estamos aquí victoriosos, no tanto por las estrategias de nuestro ejército, aleluya, sino por la bendita misericordia del Señor. Y usted encuentra salmos donde David solo le da la gloria y la alabanza al Señor y dice: para siempre su misericordia, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia, aleluya. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, de noche, de día. Los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los cientos y cuantos años de vida que Dios me dé, alabo y adoro a Dios en todo tiempo, aún en la enfermedad, aún en la situación, amén, más caótica que me encuentre. Alabo y glorifico a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Primero, por ese espíritu de alabanza, aleluya, que siempre lo inspiró a él a ser vencedor y triunfante en todas las batallas. El liderazgo del rey David no se puede comparar con otro, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Quiero que miremos rapidito algunos hombres, amén, que son grande ejemplo para los líderes de hoy. Para mí como líder, para el grupo que pasó acá y el grupo que quedó allá. Gloria al Señor en las sillas. Maravilloso el Señor. Mire que no hay edades para ejercer un liderazgo, hermano, de servicio a Dios. No hay edades. Tampoco hay ciertas condiciones humanas, que tiene que ser bien parecido, que tiene que ser una persona, amén, inteligente, súper inteligente, que tiene que ser una persona, amén, de buena familia, que tiene que venir de la descendencia tal o pascual o algo por el estilo. No, aunque el líder tiene que tener conocimiento de cuál es, qué clase de persona es, como también en qué área de liderazgo va a desarrollar su servicio para producir fruto. No quiere decir que tiene que ser una persona con ciertas especialidades, con ciertas cualidades. No, solo una es la primordial: el deseo de servir y más nada, hermano. Amén. ¿Cuántas personas son de buen nombre? ¿Cuántas personas son, hasta tienen nombre, amén, de servidores? Por ejemplo, que yo me llamara David. Uy, qué honra, hermano. Y más si mi nombre fuera José David. Hay un José David aquí, ¿cierto? Lo dice con gozo. José quiere decir hombre justo, hombre que ama la justicia. Ahora, David, el guerrero, el hombre victorioso, triunfante, el hombre, óigame bien, el hombre que tuvo el respaldo de Dios en el área del servicio y en ese liderazgo tan tremendo como ser el gran rey de Israel y el hombre que conformó el corazón de Dios. Es decir, que alegró el corazón de Dios, que Dios estuvo conforme, aleluya, por todo lo que David hizo, excepto las cosas que como hombre falló. Amén, porque no podemos decir, hermanos queridos, que este fue un hombre que no falló. Fallas terribles tuvo, pero gracias a Dios. Por eso este hombre en todos los salmos le da las gracias a Dios, expresando su gratitud y su reconocimiento al Señor. Porque Dios, si Dios me hubiera sacado desde el primer momento que yo fallé, tuve la primera falla, yo no podría estar aquí alabando a Dios, ni podría estar diciendo todas estas cosas. Pero el Señor, gracias, porque para siempre su misericordia, para siempre su amor y su bondad. Porque la primera vez que fallé, Él me perdonó, Él me llevó a reconocerlo y me perdonó. La segunda vez que fallé, de la misma manera. La tercera, es que para qué hacer cuenta de cuántas veces he fallado. Más bien hago cuenta de cuántas veces la misericordia de Dios, el amor de Dios, aleluya, su paciencia estuvo conmigo. Eso no le impidió a él dejar de servir a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero yo quiero que miremos otros hombres antes de David que nos inspiraron. Miren este hombre, amén. Para los que dicen, es que yo ya estoy viejito, ya me duele lo que nunca me había dolido.
Digan amén. A mí ya me está doliendo lo que nunca me había dolido. Pues yo quiero decirle que aquí hubo un hombre, amén, que le sirvió a Dios en una de las etapas de pronto que hoy decimos nosotros ya limitado. Vamos a mirar a Josué. Vamos a mirar a Josué. ¿Dónde está Josué? En la Biblia. Amén. Es el 6.º libro de la Biblia, ¿sí? Los primeros 5 son el Pentateuco. Luego encontramos ¿a quién? Josué. Este es el sexto libro, gloria al Señor. Vamos a mirar en el verso 24, aleluya. Maravilloso es el Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Josué capítulo 24. Miremos estas palabras de este hombre expresadas, ya que este hombre fue uno de los grandes guerreros también. Este fue guerrero. Claro, este no peleó tantas batallas, amén, como sí las peleó David. Aleluya, maravilloso el Señor. Pero este también es reconocido como un guerrero extraordinario, amén, de mucha bendición. Capítulo 24 y el verso 15. Miramos el 14, el verso 14. ¿Ya estamos? Oh, alabado sea el Señor. 24, verso 14. Amén. Este hombre lideró al pueblo de Israel. Este hombre lideró también los ejércitos. Este muchacho era uno o fue uno de los grandes inspiradores entre los ejércitos de Israel. Este muchacho aprendió a dirigir los ejércitos de Israel en las batallas. Amén. En su juventud fue excelente. Cuando Moisés parte con el Señor, porque oigan bien, no hay una persona en esta tierra que sea indispensable. ¿Qué dije? No hay absolutamente una sola persona en este mundo que sea indispensable. ¿Qué quiere decir indispensable? Que no hay otra y que nadie puede hacer lo que esa persona puede hacer. Por eso tiene que ser eterno. No. Y mira, nosotros miramos hombres santos. Por ejemplo, Enoc, dice la Biblia, que vivió 300 años en comunión con Dios. Mira, hermano, así. Hermano, la voluntad de Enoc se entrelazó con la voluntad divina de Dios. Y Enoc, dice la Biblia, que fue un santo hombre que agradó al Señor. Tanto agradó a Dios que Dios dijo: este no va a haber muerte, este no va a experimentar la muerte, este va a vivir y no va a morir. Y dice la Biblia que envió el Señor un torbellino y se lo llevó. Dios lo levantó, Dios lo llevó. Oh, gloria a Dios. Eso denota, amén, que se entrelazó tanto la voluntad de este varón con la voluntad de Dios, que plació el corazón de Dios, y Dios no lo dejó ver muerte, se lo llevó raptado. Aleluya, maravilloso el Señor. Y luego encontramos a este hombre de Dios también, Josué, amén. Y dice la palabra del Señor que había pasado ya mucho tiempo, y como los hombres ninguno es indispensable, a cada uno se nos llega la hora. No le dé miedo, porque se me muere antes del almuerzo si le da miedo. Escúcheme, nadie es indispensable. A Enoc le llegó la hora de morir y dijo el Señor: no, tú no verás muerte, para arriba me lo llevo. Pero todos de ahí para acá, todos han experimentado la muerte. La Biblia habla de Abraham, nuestro padre Abraham, el hombre de la fe, extraordinario, el hombre que Dios le dijo: si cuenta las estrellas en su número sin equivocarse, sabrás contar tu descendencia. Si cuenta las arenillas, millones y trillones y cuatrillones de
arenillas que hay en el mar, a la orilla del mar, podrás contar tu generación entonces. A ese hombre, amén, que Dios le habló, él escuchó la voz de Dios y él habló con Dios también. Ese hombre también se murió. Moisés, que fue el hombre manso, más manso que haya pisado la tierra, nacido y engendrado por varón y nacido de mujer. Dice la Biblia que el hombre más manso que ha habido sobre la tierra, el hombre, ser humano engendrado por hombre y concebido por mujer, Moisés, también murió. Él, dice la Biblia, que le dijo el Señor: sube al monte. Y cuando subió al monte, le dijo el Señor: mira la panorámica de la tierra prometida desde esta altura, porque tú no entrarás allá, ya tú no bajarás de este monte, ya tú te quedarás aquí para siempre. Por favor, pero solo mira la tierra a lo lejos. Esa es toda la tierra que voy a darle a todo mi pueblo Israel, el pueblo que tú trajiste por todo el desierto durante 40 años. Deduzco que Moisés dijo: amén, Señor, si está bien, amén. Y estando él charlando con Dios, Dios le dijo que caminara a lo profundo del monte. Y ya. Y la Biblia dice que él murió y lo sepultó Dios. Hasta el día de hoy ya no vale la pena buscar más los restos del cuerpo de Moisés, porque lo buscaron, los israelitas buscaron el cuerpo de él, donde Dios lo había sepultado. Es un secreto hasta el día de hoy, así que nadie se preocupe. Lo que sí sabemos es que él murió en el monte y Dios lo sepultó. Nadie es indispensable. Y la Biblia dice que cuando Moisés muere, Dios le dice a Moisés: llama a Josué, el gran guerrero, el que ha estado frente a las grandes batallas. Ese, llámalo, porque ese quedará en tu lugar. Qué gozo y qué alegría le dio a Moisés cuando Dios le dice: escoge al que más cerca ha estado de ti. Y el que más cerca ha estado de Moisés fue Josué. Y Josué es elegido como el sucesor de Moisés. Josué entra al pueblo a la tierra prometida. Solamente cruzan el Jordán y ya entraron a la tierra. Josué reparte la tierra. Pero no solamente está Josué. Hay un muchacho allí también que ya se ha envejecido también. Hay un muchacho allí que está unido también. Ese muchacho unió su voluntad a la voluntad de Dios y se convirtió también en un gran servidor, en un gran líder. Oh, gloria a Dios. Y este líder, un líder inspirador, un líder que antes de hablar, ya con sus hechos, había inspirado y había motivado a mucha gente. Porque esa es la vida de un líder. El líder no es aquel, amén, que solamente tiene el título, se sienta a ostentar el título. Líder es aquel que trabaja, líder es aquel que inspira, líder es aquel que antes de hablar ya ha inspirado, ya ha animado a otros, ya le ha impartido a otros. Bendito el nombre del Señor. Ese es el verdadero líder. Y cuando este muchacho le corresponde esta parte, hermano querido, ya tiene una experiencia bonita. Asume esa responsabilidad con mucho temor, pero también con amor. Y dice la palabra del Señor que reparte la tierra, pelea contra todos aquellos que se habían refugiado. Óigame bien, en lugares especiales y estratégicos, porque recuerde que el propósito del diablo, el Señor lo reprenda, desde el Génesis, desde allá, desde Adán y Eva hasta hoy, ha sido perseguir el cristianismo, perseguir la simiente de la gente santa,
de la gente que sirve a Dios, de la gente que honra a Dios, de la gente que se une su voluntad, amén, a la voluntad de Dios, y así bien unidos agradan a Dios y placen a Dios haciendo su obra preciosa. Y el diablo, hermano, trabajando de una forma y de otra, buscó, óigame bien, personas de todos aquellos. Recuerde que había 7 clases de personas que habían tomado ese territorio, todos enemigos de Israel, todos. Hay materialistas y escépticos que dicen, y si Dios es amor, entonces ¿por qué? Y si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué la Biblia habla de sangre, por derramamiento de sangre, de guerras, de batallas, de destrucción, de crímenes? Aleluya. Y si uno no sabe contestar, hermano, no sabe una respuesta y que esté de acuerdo a la Biblia, pues los materialistas escépticos, pues que parece que tienen la razón. Ay, si Dios es amor, entonces ¿por qué la Biblia habla de tanto derramamiento de sangre, tantas guerras allá en el Antiguo Testamento? Aleluya. Maravilloso el Señor. ¿Cuál es la explicación teológica? La explicación teológica es que el mismo ser humano, por causa del pecado, por causa de la maldad y por causa de separarse de la voluntad de Dios y no andar de acuerdo a la voluntad de Dios, pues el diablo se le metió, los demonios de guerra se le metieron, y el hombre no busca otra cosa que no sea el mal, la maldad, que se consigue a través de la injusticia, a través de la rebelión, a través de la soberbia, la altivez y de llevarle la contraria a Dios, hermano. Y como el ser humano se hundió en ese ambiente de desgracia, pues por eso es que hacer hoy la voluntad de Dios nos cuesta una guerra, una batalla, hermano, terrible. Cuando el Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años, tenía más de 4000 años la raza humana cuando Cristo vino. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo: el reino a partir de hoy, el reino de los cielos se hace fuerte. Y los únicos que pueden entrar y formar parte del reino de Dios para luego vivir por la eternidad y vivir una vida que plazca a Dios, tendrán que ser, ¿qué? Valientes. En otras palabras, dice, el reino de Dios sufre violencia. No se estaba refiriendo el Señor a la violencia carnal, perversa, diabólica causada por el pecado. Se estaba refiriendo, amén, que habrá una guerra, una batalla ahora entre el que quiere honrar a Dios, el que quiere servir a Dios, el que quiere de verdad placer el corazón de Dios y hacer la voluntad de Dios, tendrá que unirse a la voluntad divina de Dios, y entonces ahí comenzar una batalla. ¿Una batalla en qué manera? En contra del mal. En la antigüedad la batalla era esta clase: cuerpo a cuerpo, derramando sangre, golpeando a espada, literalmente. Hoy no peleamos así, pero a aquella gente le tocó pelear. Israel hasta el día de hoy, por vivir conforme a la ley allá que Dios le dio a Moisés, hoy Israel todavía literalmente tiene que librar estas batallas. Pero la iglesia de Jesucristo tiene otra clase de batalla, pero en el sentido espiritual igual. Al unirnos a la voluntad de Dios, el liderazgo de hoy es inspirado por esta clase de liderazgo del Antiguo Testamento. Mire, si esta gente tenía que liderar, hermano, haciendo una medición de fuerzas, ejército contra ejército, con armas, óigame bien, con armas literales. Y a pesar de ver tanto, hermano, tanta lucha, tanta batalla, y ver porque Israel sufrió algunas derrotas. ¿Ustedes leen la Biblia? Amén. Los felicito por eso. ¿La escudriñan? Lo felicito también por eso. Lo invito a leer más y a escudriñar más. Pero usted encuentra que en algunas ocasiones, por causa del pecado, de
desagradar a Dios, porque el pecado desagrada a Dios. Dígale a su compañero que está a su lado: el pecado desagrada a Dios. Ahora contéstele usted y dígale: que el Señor nos guarde. Wow. Que el Señor nos guarde, como lo ha hecho hasta aquí. El pecado desagrada a Dios, y por causa del pecado Dios dejó de respaldar a sus ejércitos. Y en el momento que Dios dejaba de respaldar sus ejércitos, los enemigos avanzaban. Y cuando los enemigos avanzaban, esto hacía que Israel retrocediera. Y al Israel retroceder, los enemigos se mofaban, los enemigos se burlaban y arremetían contra ellos, porque el propósito del diablo, usando esa serie de enemigos cada uno en su momento, era destruir a Israel, destruir al pueblo de Dios. Ese es el mismo propósito del diablo hoy contra la iglesia cristiana. Pero yo le digo algo en el nombre del Señor: si el diablo no pudo literalmente derrotar a Israel cuando se peleaban con armas literales, y hoy menos a Israel, hermano, porque hoy la protección de Dios sobre Israel es, aleluya, grande y poderosa, pues menos podrá con la iglesia, porque Israel son unos pocos millones de personas. La iglesia de Cristo somos muchos millones a lo ancho y largo de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y esto hace que seamos más invencibles, porque hoy más que nunca con nosotros está nuestro poderoso director de las batallas y triunfante, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre poderoso. Aleluya. Y este gran líder en el capítulo 24 y el verso 14 le dice al pueblo: ahora pues, ya estamos, Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle. ¿Qué quiere decir la palabra servirle? Está hablando del servicio. Ajá. Y a ustedes y a nosotros del liderazgo de un grupo de personas que emprende un trabajo de servicio. Servirle con integridad y en verdad. Santo. Dos palabras que penetran a lo profundo de nuestro corazón. Servidle, servicio, con integridad y en verdad. Que sea sinceramente, íntegramente, y que le sirvamos de verdad, que el servicio sea verdadero. Dice: y quitad de entre vosotros los dioses, los ídolos, los estorbos, amén, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y nuevamente dice: servid. ¿A quién? A Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Dos veces o tres veces habla aquí este texto del servicio. Servicio a Dios. Y el verso 15 es el verso clave. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, en Egipto, o a los dioses de los amorreos, que es otra religión, otra secta, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa. Pero yo y mi casa. ¿Qué decidió? O no decidir, no, porque ya este hombre tenía una trayectoria de servicio a Dios, que él no decía: hoy voy a decidir. No, él estaba sirviendo porque hacía años había tomado esa decisión. Pero el problema no era él. El problema no era él como líder.
¿Quiénes eran los del problema? Ellos. Ellos. Unos todavía se acordaban de los dioses que estaban en Egipto. Todavía. No solamente se acordaban de la comida de los egipcios, lo que ellos comían, amén, que era el simple pago de tanta esclavitud, de tanto trabajo, la media comida. No solamente se acordaban de la comida, sino que también se acordaban de los ídolos que los egipcios tenían y adoraban allá. Tremendo eso. Y luego otros, dice la palabra del Señor, que otros como que se sentían tentados a adorar y a servir a los dioses de los amorreos. Es decir, gente idólatra y pagana de la cual estaba en ese territorio. No solamente se acordaban de los que estaban allá en Egipto, los que habían quedado allá, sino los que adoraban, los que estaban en el territorio que habían poseído. Se habían posesionado ellos, los enemigos. Entonces, había como 3 grupos, mínimo habían 3. Los que deseaban como volverse a Egipto todavía. Y yo digo, hermano, después, hermanos, escúchenme, líderes, escúchenme esto, después de 40 años de lucha por el desierto, y ya estaban allá en la tierra, ya estaban en la tierra de Canaán, porque ya Josué los había metido allá, les había distribuido la tierra, y todavía había gente. Y hermano, después de haber andado 40 años sufriendo y lucha, sí, la nube de Jehová, la chequina de Jehová estaba con ellos en el desierto, la nube en el día y la columna de fuego en la noche que los iluminaba. 40 años, y todavía algunos terribles de esos que querían volverse, y ya habían pasado no solamente el Mar Rojo, habían pasado el Jordán, ya estaban en la tierra, pero todavía quedaban enemigos que había que eliminar, y había que limpiar el territorio de Canaán, había que limpiarlo. Y eso no era fácil, pero con la ayuda de Dios se podía hacer. Y otros, como que les provocaba adorar, unirse a los enemigos que estaban ahí dentro del territorio. Pero lo más terrible es, después de 40 años de sufrimiento y de padecimiento, todavía había gente con el propósito, si pudiera regresar a Egipto. Escúchenme, líderes, el trabajo que tenemos que hacer. ¿Dónde están los líderes? Levanten la manito. No, todos no se fueron para arriba a la escuela dominical, no. Todo ese montón de gente que pasó aquí, están aquí la mayoría. Para allá subieron los maestros y las líderes de superintendencia de escuela dominical. Miren ustedes, miren que todavía hay personas entre nosotros, guárdenos el Señor, que están, no hayan que hacer. Egipto, el mundo o la iglesia. La iglesia o el mundo. Y todavía hay personas que vienen al culto y están mirando el reloj, porque no tanto la preocupación, o cuál es la preocupación, no tanto la preocupación por ir a almorzar, porque el almuerzo no se nos escapa, sea aquí o en la casa, donde sea, el almuerzo no se nos escapa. Pero no es tanto la preocupación del almuerzo, sino que hay una malicia en el corazón. Uy, no, ya se pasó la hora del culto. El resto del tiempo hay que darlo a las cosas de allá afuera. Uy, no, yo tengo una cita a la 1. ¿A dónde? ¿Qué le importa, pastor? Preocupaciones del mundo, Egipto. Y no estamos, y el mensaje poco concibe con nuestros sentimientos, porque hay algo que tenemos pendiente, hay algo pendiente. No, lo del culto, no, yo no me puedo estar más de la hora. Y hay gente que, como el volador en diciembre, salen volados.
A ver, porque Egipto, 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 Egipto. Sí, líderes. Y hay que ayudar a esa gente, hay que ayudarlos en el nombre del Señor a sacarles de su mente y de su corazón y de su vida a Egipto. A ver, pero eso es con la ayuda de Dios. Eso no es insultando a los hermanos, no. Hermano, todo lo contrario, es poniéndoles todos los días carita de ángel. Buenos días, todavía es días. Hay que ponerles carita de ángel, porque si usted le pone cara ¿de qué? De ogro. Con miel no se ganan las abejas. Las abejas se ganan poniéndoles miel. Sí, que lleguen, se aplasten ahí y por lo menos antes de probar la miel ya queden aseguradas las paticas ahí entre la miel pegaditas. Amén. Aleluya. Pero hay algo más triste todavía. Ay, Dios mío, que dentro del grupo de liderazgo de acá de pronto se nos coló alguno que está deseando como Egipto. Wow. Por ahí sería más terrible, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y que no dirán ustedes, pastor, si al Señor se le coló uno, ¿por qué no a usted? Pues tiene razón. Aleluya. Si entre 12 había un diablo, en 24, ahora en 48, en 80, en 96, y de ahí para adelante siguen las matemáticas. No, pero Dios nos guarde, hermanos. Aleluya, y Dios lo ha hecho de guardarnos y protegernos. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. No somos perfectos porque Dios no encargó este liderazgo a los ángeles. No, se lo encargó a hombres y mujeres como nosotros. Amén. Pero este hombre, el verso 15 dice: y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres allá en Egipto, cuando anduvieron al otro lado del río, amén, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, es decir, donde ellos estaban. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa expresión parece incorrecta mirándolo bajo el punto, ¿cómo se dice el término de escritura gramatical? Sí. Porque lo correcto es que Josué hubiera dicho mi casa y yo. Hubo un cantante que a él le pareció haber corregido a Josué. Y él tiene una canción, la inspiró sobre la vida de Josué y esa parte, y dice mi casa y yo. Pero Josué no dijo mi casa y yo. Él dijo yo y mi casa. Pero si nosotros vamos a mirarlo teológicamente, Josué no se equivocó. Josué habló bien. Porque no es mi casa y yo la que sirve a Jehová, es yo y mi casa. Aleluya. Yo y mi casa, es decir, yo soy el responsable de mi casa. No es que mi casa es responsable de mí, no, yo soy responsable de mi casa. Y mi casa, mi familia se hace responsable de mí porque yo fui responsable con ella. Eso nos gusta, pero esa es la lógica. Aleluya, eso es lo teológico mejor. Bendito el nombre del Señor. Él dice mi casa y yo
continuaremos sirviendo a Jehová, el Dios de los cielos. Oh, gloria a Dios. Pero me impacta también lo de otro hombre, y concluimos ahí, el compañero de Josué. Bendita sea la gloria del Señor. El capítulo 14 de Josué. Ay, santo Dios. Aquí concluimos, hermanos, por hoy. En Josué capítulo 14 y verso 6 encontramos nosotros la historia, amén, tan verídica, tan impactante y a la vez tan inspiradora como la vida del valiente Caleb. No solamente Josué, Caleb también. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Cereneo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en cuanto a Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Escúchame esto. Un líder es aquel que está atento a lo que Dios habla. No solamente a lo que Dios le habla a él como persona. Porque yo quiero decirle que hay gente que ni sabe ni le importa lo que Dios le habla a ellos, a él, a ella como persona, mucho menos lo que Dios le habla a otros. Y hay otros que no les importa lo que Dios les ha hablado a ellos, pero sí le importa lo que Dios le ha hablado a otros. Por eso es que hay chismosos. Porque les gusta más entremeterse en la vida de los demás que en la vida de ellos. Buenos días, todavía es de día. Gloria a Dios. El líder, mire, Caleb dice: yo me acuerdo como si fuera hoy mismo lo que Dios nos habló hace 40 años atrás. Wow, golpese esta parte de la cabeza. ¿Por qué no aquí, pastor? Si es que es mejor aquí atrás. Yo me acuerdo que Dios me habló y te habló a ti. Y esas palabras que Dios le dijo a Moisés, hablándole de usted y de mí, lo que iba a hacer, las tengo aquí en mi corazón, como si Dios las hubiera hablado esta mañana. Y hace 40 años que Dios nos habló a usted y a mí, y Dios nos dijo que nos entregaría la tierra de Canaán, toda completa, sin dejar un solo centímetro de esa tierra. Todo Dios nos lo entregaría, y todavía falta una parte tremenda, y es donde los enemigos se han atrincherado. La tierra de Hebrón es una tierra que tiene muchas formas de protección, y ellos se han atrincherado. Los enemigos más acérrimos están allá atrincherados, y nosotros no podemos tomar posesión y vivir tranquilos teniendo enemigos aquí adentro. Dios nos dijo que nos entregaría el territorio. Y mira, hermanos, por favor, vamos, ya concluimos. Yo era de edad de 40 años, verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. ¿Cómo sentía en el corazón de él? Sentía que Dios cumplía con su palabra, y la tierra que ellos fueron a espiar era la tierra prometida, y que estarían pronto en esa tierra. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.
Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora, verso 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir otros 40 años y añadió 5 más. Aleluya. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, el cual eran las fuerzas entonces en aquella época. Tal son ahora mis fuerzas para la guerra, para salir y para entrar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Escúchenme bien, líderes. Así hablan los líderes. Así debe hablar un líder. Y el líder que no hable así, el líder que no tenga la visión, que no tenga la claridad, la fe y las fuerzas y la decisión de servicio voluntario y con conciencia en la presencia del Señor, no puede ser líder. Ese silencio quiere decir: pastor, repítalo que no lo oí. Esa debe ser la actitud de un líder. Así debe hablar un líder, con esa fe acrecentada, con esa visión tan clara y con esas fuerzas dispuestas. No es una hipocresía. ¿Usted cree que donde Caleb hubiera dicho eso hipócritamente, ay, me duele por aquí, y viviera pensando en los achaques y en que le dolía lo que nunca le había dolido? ¿Usted cree que este hombre había dicho eso y estaría escrito aquí en la Biblia para inspirar? 40 años habían pasado y él dijo: yo no olvido lo que Jehová me ha hablado. Si yo le preguntara lo que el Señor habló esta mañana, usted dirá: pregúntele a fulano, que parece que estaba más atento. Pero este le recordó a Josué y le dijo: acuérdate, siervo, acuérdate, mi Señor, que Jehová, el Dios de los cielos, hace 45 años, porque ya hayan pasado 45 años. Tenía 40 cuando Dios le habló y ahora tenía 85, no son 45 años. 45 años habían pasado. Dijo: eso está en mi mente, como si Dios no lo hubiera dicho anoche. Él dijo que nos entregaría la tierra y que lo que pisemos nosotros, lo que pisaron nuestros pies cuando fuimos enviados como espías a averiguar y a espiar la tierra, esa tierra que nosotros pisamos con nuestros pies la hollamos. Hollar es pisar, hollar es pisar, pisar es hollar. Así dice la palabra del Señor. Y dijo: amén, lo que tus pies pisaron será vuestro territorio y será herencia perpetua. Wow, ¿sabe usted lo que significa eso? Será tu herencia perpetua para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tus tataranietos, y hasta el día de hoy, desde ese día que Caleb dijo eso, y la tierra del territorio de Israel es propiedad privada de los judíos, de los hebreos, del pueblo de Dios. Oh, gloria al Señor. Óigame bien, incrédulo, incrédula, conforme a lo que hemos creído, y le hemos creído a Dios en su palabra y lo hemos declarado, eso será nuestro, eso será nuestro, y no será para nosotros solamente, serán para los que vendrán detrás de nosotros. Aleluya. La gente alrededor tendrá que ver que este grupo de personas aquí en Voz a la Libertad le creímos a Dios, aleluya, a los líderes que sirvieron
a Dios, que Dios no avergonzó, que Dios no desamparó. Ese mismo Dios es el Dios suyo, es el mío, es el que nos va a dar lo que ya pisamos y lo que ya declaramos en su voluntad divina. Alabado sea el Señor. Oh, aleluya, ponte de pie y declare su victoria. Declare su victoria. Declare su victoria. El Dios de Moisés es el Dios nuestro. El Dios de Israel, el pueblo hebreo, es el Dios nuestro. Aleluya, el Dios de Caleb es el Dios nuestro. El Dios de Josué es el Dios nuestro. El Dios, aleluya, de la historia es el Dios del presente, es el Dios del futuro, es el Dios nuestro. Ese es el Dios de este liderazgo, ese es el Dios de esta iglesia. Él es el Dios todopoderoso. Él ha dicho en su palabra. Oh, aleluya, solo cree, solo cree, solo cree. Cree y recibiréis. Cree, pedid creyendo y lo recibiréis. Aleluya. Oh, bendito el nombre precioso del Señor. Oh, bendito el nombre precioso del Señor. El Dios de Israel, el Dios de Josué, el Dios de Caleb, el Dios de Israel. Ese es el Dios nuestro. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios y Padre de nuestro bendito Salvador. Él es el Dios y Padre de la iglesia, a quien voz a la libertad, y declaramos al diablo derrotado, a los demonios derrotados, a los instrumentos del diablo, a los enemigos de esta iglesia, a los enemigos de esta obra. Los declaramos derrotados, los declaramos en vergüenza, en descrédito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, porque el Dios de Israel, el Dios de Israel, el Dios de Israel está con nosotros. El Dios de Israel está aquí en medio de esta iglesia. El Dios de Israel es el dueño de esta iglesia. Nadie es indispensable. Dios termina con uno y comienza con otro. Bendito el nombre del Señor. Dios termina con uno y comienza con otro. Dios tiene